Muy buenos días, mis amigos, mis hermanos, mi pueblo de Dios. Bendiciones a todos en esta gloriosa mañana que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado. Una mañana llena de su amor, de su bondad y de su misericordia. Querido amigo, querido hermano, hoy vamos a reflexionar el santo evangelio del día de hoy, el evangelio de San Juan, capítulo 11. Versículos del 19 al 27, y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso muchos judíos habían ido a casa de Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, le salió al encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero a pesar de eso, yo sé que Dios te dará todo lo que tú le pidas. Jesús le dijo: tu hermano volverá a vivir. Marta respondió: yo sé que volverá a vivir en la resurrección cuando llegue el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que cree en mí nunca morirá. ¿Crees esto? Y ella le respondió: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido amigo, querido hermano joven, hoy en el Santo Evangelio miramos que muchos judíos llegaban a la casa de Marta y María para darle el pésame, para darle palabras de consuelo, de aliento, porque su hermano Lázaro ya había fallecido, ya había muerto. Y dice que Jesús llegó a la casa de Marta y María. Y cuando Jesús llegó, Marta salió a su encuentro y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero a pesar de eso, yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Marta va al encuentro de Jesús y lo primero que le dice fue: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, no hubiera fallecido. ¿Qué le quiso dar a entender? Marta a lo mejor en ese momento había perdido la fe. A lo mejor en ese momento Marta, al verse preocupada por la muerte de su hermano, pues a lo mejor la fe la había perdido, como nos pasa a muchos de nosotros cuando perdemos un familiar. Sentimos que el mundo se nos viene encima, sentimos que ya no podemos más, sentimos que ya no, que no tenemos pensamientos para pensar y sentimos que lo vemos todo complicado. Complicamos la vida, se nos complica todo. Y Marta le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Marta, yo sé que volverá a vivir y Jesús le dijo: tu hermano volverá a vivir. Imagínate, Marta va con Jesús y le dice: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ahí en otra versión de la Biblia, Jesús le dice: Marta, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. En la Biblia latinoamericana, así lo dice: Marta, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Ahora Jesús en esta Biblia nos está diciendo: tu hermano volverá a vivir. Marta respondió:
yo sé que volverá a vivir en la resurrección cuando llegue el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que cree en mí nunca morirá. ¿Crees esto? Ella le respondió, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el que debía venir al mundo. Palabra del Señor. Querido amigo, querido hermano joven, qué duro es perder un familiar. Eso es, no se le desea a nadie. Perder un familiar es lo más duro. Y es tan difícil muchas de las veces soportar esa prueba, soportar ese momento tan duro y tan difícil de perder un familiar. Dice que los judíos acudían a la casa de Marta y María para darles el pésame. Pero cuando Jesús llegó a esta casa, nadie se imaginaba lo que iba a suceder, lo que iba a pasar. Lázaro, más adelante sigue hablando la Biblia, aquí nos habla nomás una porción, pero más adelante nos damos cuenta que Lázaro ya tenía 4 días de muerto, 4 días, ya estaba enterrado cuando Jesús llegó a esta casa. Y cuando Jesús llega, Marta va y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero es ahí donde Jesús le dice, tu hermano no está muerto, él va a volver a la vida. Tu hermano no está muerto. Miren qué seguridad tenía Jesús. Wow, Jesús cuando él hablaba, lo hablaba con una gran seguridad. ¿Por qué? Porque él es el dador de la vida, así como él la puede quitar, la da también. Jesús va y le dice a Marta, tu hermano volverá a la vida, él no está muerto, él nomás está dormido, él nomás está descansando. Por eso me gusta la Biblia latinoamericana, porque Jesús le dice, Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? ¿Cuántos de nosotros queremos ver la gloria de Dios en este día? ¿Cuántos de nosotros queremos ver el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas? Pero hay que creerlo, pero hay que hacerlo nuestro. Es una promesa de nuestro Señor Jesucristo, pero el problema de nosotros es que no creemos en su palabra, no creemos en sus promesas. Y aquí nos damos cuenta que a pesar que Marta vaciló al principio, después lo cree. Y eso es muy importante. Cuando uno lo cree, es cuando uno ve la gloria de Dios. Porque Jesús le dijo, tu hermano volverá a vivir. Marta respondió. Aquí como que Marta todavía estaba vacilando y le dice, yo sé que volverá a vivir en la resurrección cuando llegue el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que cree en mí nunca morirá. ¿Crees esto? Ella le respondió, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el que debía de venir al mundo. Al principio Marta dudó, al principio Marta vaciló en su fe, pero después cuando empezó a hablar con Jesús, como que la fe volvió a ella, como que ella recapacitó en lo que estaba diciendo y al final le dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que debía de venir al mundo. Sí, yo creo que tú eres el Cristo. Y este es el problema de nosotros, que muchos de nosotros no hemos creído todavía en el Cristo, no hemos creído todavía en nuestro Señor Jesucristo. Por eso no miramos su gloria, por eso no miramos su poder, por eso no miramos manifestarse su gloria en nosotros.
Marta vaciló al principio, pero después, al tener ese diálogo, empezó a agarrar confianza y empezó también empezó su fe a agarrar esa confianza en el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Estaban pasando un momento duro, difícil. Habían perdido a su hermano Lázaro. No era fácil para ellas. Por eso los judíos llegaban a consolarlas, a darles el pésame por la pérdida de Lázaro, de este gran amigo íntimo de Jesús. Cuando Jesús llegó ya tenía 4 días de muerto, ya estaba enterrado. Y me gusta, entonces aquí nos damos cuenta que a pesar de las dificultades que tengamos, hay que tener esa confianza en el Señor. Y aquí en esta parte de esta Biblia, aquí en este pasaje bíblico, aquí nos damos cuenta que dice que es la única parte donde que dice que Jesús lloró. Y aquí en el versículo 33 de San Juan lo dice: Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que le acompañaban, se conmovió mucho y se turbó. ¿Qué quiere decir esto? Que también Jesús lloró. Lloró por su gran amigo Lázaro, que había fallecido. Murió por la pérdida, por lo que esta familia estaba pasando. Es bueno llorar. Querido amigo, querido hermano, hay gente que te dice: ¿por qué lloras? No llores. Llora si quieres llorar. Desahógate, saca todo lo que tú andas. ¿Por qué? Porque a través del llanto también hay sanación. A través del llanto también hay sanación. Jesús llegó, visitó a Marta y a María. Y Marta salió al encuentro de él. Y ya conocemos la historia, ¿no? De que Marta va y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, no hubiera fallecido. Y Jesús, ¿qué le dijo? Tu hermano volverá a la vida. Y ella, ¿qué le dijo? Sí, yo sé que va a resucitar, pero en el juicio final. Y Jesús, ¿qué le dijo? Yo soy la resurrección y la vida. Y esto, querido amigo, querido hermano, hay que hacerlo nuestro. Jesús te está diciendo a ti, me está diciendo a mí: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oh, aleluya. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa de nuestro Señor Jesucristo! Y aquí nos damos cuenta, Lázaro ya tenía 4 días, ya apestaba el cadáver, pero Jesús nomás le dio una orden. Jesús nomás le dijo: Lázaro, te lo ordeno, sal de ahí. Y Jesús salió de aquel lugar y Jesús le devolvió la vida a su gran amigo Lázaro. Y aquella tristeza y aquel dolor que había en ellos se volvió en alegría. ¿Por qué? Porque Jesús le devolvió la vida a Lázaro. ¿Cuántos queremos volver a la vida? Pero para eso tenemos que salir del sepulcro en que nos encontramos. ¿Cuántos de nosotros no estamos sepultados? Sepultados en problemas, sepultados en enfermedades, sepultados en circunstancias, en enfermedades, sepultados con los problemas familiares, con la economía. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando pruebas, momentos duros y estamos sepultados? Estamos en un sepulcro. Pero ahora, querido amigo, querido hermano, ¿cuántos de nosotros estamos muertos? Muertos en el espíritu, muertos en la carne, porque solo seguimos los placeres de la carne. Pero ahora Cristo Jesús lo está diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mi amigo, mi hermano,
Joven, sal del sepulcro en que te encuentras, sal del sepulcro en que te encuentras. A lo mejor nuestro cadáver ya apesta, ya tenemos más de 4 días muertos o toda una vida muerta en el pecado, pero ahora Cristo Jesús ha venido y lo está diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A Lázaro le dio una orden, le dijo: Lázaro, sal de ahí. Y aquel cadáver, aquel cuerpo apestoso, porque tenía 4 días de muerto en aquel sepulcro, volvió a la vida, oh aleluya, porque Jesús lo dice: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Cuántos de nosotros queremos volver a la vida? ¿Cuántos de nosotros queremos vida nueva? Pero para eso hay que salir del sepulcro. Sal del sepulcro, mi amigo, en que te encuentras. Deja los vicios, deja el alcoholismo, deja la drogadicción, deja la prostitución, deja la pornografía, deja todo aquello que te aparta de la gracia de Dios. Empecemos a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Él es la resurrección, Él es la vida, Él es el médico de médicos, doctor de doctores, Él es la medicina, Él es el cirujano, Él es nuestro Señor, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él todo lo puede y sin Él nosotros no podemos hacer nada. Pero ya basta, ya es tiempo, mi amigo, mi hermano, de que salgamos del sepulcro en que los encontramos. Salgamos del sepulcro en que los encontramos hoy. En este pasaje bíblico de San Juan, nos damos cuenta: Lázaro había fallecido, estaba muerto. Los judíos llegaban a la casa de Marta y María a darles el pésame, a darles el consuelo, a darles palabras de fortaleza, de aliento. Pero cuando Jesús llegó, fue otra la historia. Él cambió el panorama en que había en aquella casa. Él cambió aquella situación que tal vez nosotros la miramos difícil muchas de las veces. Tal vez nosotros somos un mar de llanto, pero Cristo Jesús viene a enjugar nuestro llanto, viene a devolver la calma. Muchas de las veces nuestro mar, sentimos que esas olas de nuestro mar los están ahogando, los están sepultando, pero es porque no hemos confiado plenamente en el Señor. Marta, cuando Jesús llegó, lo primero que Marta le dice que no fue: oh, qué bueno, Señor, que viniste, pasa adelante. No, Marta parece que le reprocha y le dice: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. En vez de decirle: Señor, qué bueno que viniste a darnos el pésame, porque nuestro hermano ha fallecido, tu gran amigo. No, Marta va y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí. Como quien dice: Señor, ¿por qué los dejaste solos? Señor, ¿por qué los abandonaste? Señor, ¿por qué lo hiciste esto? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero ¿qué le dijo Jesús? Lázaro volverá a la vida. Lázaro no está muerto. Lázaro nomás está durmiendo, está descansando, pero él va a volver a la vida. Y Marta le sigue diciendo: sí, Señor, yo sé que él va a volver él va a resucitar, pero en el juicio final. Y Jesús, que le dijo: yo soy la resurrección y la vida, Marta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, en que esté muerto, vivirá. ¿Puedes creer esto? ¿Puedes creer eso, Marta?
¿Puedes creer que yo soy la resurrección y la vida? ¿Que yo tengo el poder para quitar y para darla? ¿Crees que está en mis manos? ¿Puedes creer eso? ¿Y Marta qué le dijo? ¿Y Marta qué le dijo? Tú eres el Hijo del Dios. Las mismas palabras que un día Pedro le dijo. Las mismas palabras que un día Pedro le dijo cuando Jesús les preguntó: ¿quién, según el padecer de la gente, quién soy yo? Y Pedro le dijo: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Hoy, María le responde con las mismas, le responde Marta a Jesús y le dice: yo sé que volverá a vivir en la resurrección cuando llegue el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección. Ella le respondió: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que debía de venir al mundo. Las mismas palabras que Pedro un día le dijo al maestro cuando él les preguntó, según el parecer de la gente, ¿quién dicen que yo soy? Y empezaron a decirle: uno dice que eres Elías, otros que eres Juan, que eres Moisés. Y Jesús les dijo: según su parecer, ¿quién soy yo? Y Pedro, movido por el Espíritu Santo, le dijo: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y estas mismas palabras le dijo hoy Marta al Señor y le dice: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que debía de venir al mundo. Cuando nosotros empecemos a creer que Cristo Jesús es el Hijo del Dios, el que debía de venir al mundo, entonces vamos a ver su poder, su gloria manifestarse. Y aquí se manifestó la gloria de Dios y Marta vio el poder de Dios. ¿Por qué? Porque sí, al principio vaciló, al principio su fe estaba débil, sí, al principio estaba atormentada a lo mejor, porque perder un familiar no es fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque sentía que el mundo se les había venido encima. Por eso cuando Jesús llega, lo primero que se le vino a la mente a Marta fue reprocharle, decirle: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero después recapacita al tener el diálogo con Jesús y le dice: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres el Cristo. Recapacita, reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Recapacita que Jesús es el Mesías, el que tenía que venir al mundo. Qué hermoso evangelio, querido amigo, querido hermano, porque también nosotros tenemos que reconocer quién es Cristo Jesús para nosotros. Tenemos que reconocer que Cristo Jesús es el Hijo del Dios, es el Mesías, es nuestro Salvador. Él es el alfa y omega, el principio y el fin, la primera y la última letra del abecedario. Él es todo para nosotros. Marta, cuando cree que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, el que tenía que venir al mundo,
Entonces vio la gloria de Dios manifestarse en su hermano cuando Jesús le dice: Lázaro, te lo ordeno, sal de ahí. Y aquel muerto volvió a la vida, porque para Dios no hay nada imposible, porque Cristo Jesús lo dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Querido amigo, querido hermano, joven, en el día de hoy te lo quiero decir: hay una esperanza para nosotros los cristianos. Hay una esperanza. Si nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, si nosotros creemos que Jesús es el Cristo, el que tenía que venir al mundo, si nosotros creemos en sus promesas y abrimos nuestro corazón para que Cristo Jesús venga a nuestras vidas, entonces vamos a ver su gloria, su poder manifestarse, y hay una esperanza para cada uno de nosotros. Hay una resurrección, hay una vida nueva. Y los espera la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso ahí en San Juan 14:6 Jesús lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay uno que nos da la vida. Y ese se llama Cristo Jesús. Creamos en su palabra, creamos en su promesa y sobre todo hagamos la nuestra. Pongamos por obra la palabra de Dios y vamos a ver su gloria manifestarse en nuestras vidas. Amén. Así que yo los dejo en el día de hoy con este hermoso evangelio del día de hoy, tomado de San Juan 11, versículos del 19 al 27, y creamos en las promesas de Dios y vamos a ver su gloria manifestarse. Amén. Que la paz del Señor y el amor de María Santísima quede con cada uno de ustedes, y no se les olvide, mis amigos, mis hermanos, hagan el bien y no miren a quien. Bendiciones, y quedamos bendecidos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones, cuídense.